Vengo a tu presencia, a adorar ante tus pies. Levántate a tu reposo, tuya el arca de tu poder. Tus sacerdotes visten justicia y tus santos se gozarán al venir a tu presencia, a adorar ante tus pies. Vengo a tu presencia, a adorar ante tus pies. Levántate a tu reposo, tuya el arca de tu poder. Tus sacerdotes visten justicia y tus santos se gozarán al venir a tu presencia, a adorar ante tus pies. Tus sacerdotes visten justicia y tus santos se gozarán al venir a tu presencia, a adorar ante tu. Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. Dios esté con ustedes en esta tarde, Y hoy vamos a ver a una mujer más en la Biblia. Su nombre es Axa. Antes de iniciar nuestra lección, voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración para que Dios sea con nosotros en esta tarde. Les invito a inclinar su rostro. Dios, en esta hora agradecemos tanto que estés con nosotros. Gracias porque vas delante de nosotros, a donde quiera que tú nos envíes. Tú estás con nosotros, guiándonos, llevándonos, protegiéndonos y ante todo dándonos la victoria. Por ello, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia y pedimos, Padre, que tú nos hables, que tú nos enseñes en todo momento, que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, dijimos que vamos a estar hablando sobre Axa. El nombre de Axa significa adornada y también significa una cadena en el tobillo. Antiguamente las mujeres se adornaban de esta manera, con una cadenita en sus tobillos. Y antes de entrar de lleno al tema, quiero hablar como introducción de quién fue el padre de Axa. El padre de Axa fue Caleb. Caleb fue uno de los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra. Y trajeron de ese lugar uvas, granadas e higos. Eran tan grandes los frutos que 2 hombres tuvieron que cargar un sarmiento de uvas, un manojito de uvas, porque esa tierra que fueron a reconocer era una tierra que fluía leche y miel. Bueno, 10 de los 12 espías dieron un mal reporte al pueblo de Dios, a la nación de Israel, y 2 personas dieron un buen reporte.
Uno de ellos fue Caleb y el otro fue Josué. Caleb ciertamente vio a los gigantes, ciertamente vio las ciudades grandes y amuralladas, también vio que que había ahí unos gigantes, hijos de Anac, llamados Aimán, Sesai y Talmai. Pero Caleb dio un reporte bueno y agradable delante de Dios y delante de todos sus hermanos y les dijo: no tengan temor en su corazón. Dios va delante de nosotros. Esto lo está diciendo en Deuteronomio 1:28. Ciertamente cuando hay gigantes en nuestra vida o vemos gigantes a nuestro alrededor, el temor llena nuestros corazones. En esta hora el temor que tenemos en el corazón puede ser esta pandemia por la cual estamos pasando. Pero el Señor nos dice en Deuteronomio 1:28, no temáis ni tengáis miedo. No se llene nuestro corazón ni de temor ni de miedo, porque Dios va delante de nosotros. Este fue el reporte que dio Caleb. Dios va delante de nosotros y Él va a pelear por ustedes. Y les recuerda a todos los hijos de Israel, les recuerda cómo Dios los había librado de los egipcios y todas las maravillas que Dios había hecho para que el pueblo de Israel pasara en seco el mar Rojo. Y Caleb les dice: ustedes vieron con sus propios ojos todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros. No deben de tener entonces temor en su corazón. Y también en Deuteronomio 1:31 está hablando Caleb de que el desierto es un lugar donde hay muchos animales, muchas dificultades que atravesar en el desierto, porque es desierto. Casi no hay vegetación, casi no hay agua, pero Caleb les dijo: en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Es decir, Dios ha estado contigo todo este tiempo que has andado en el desierto. Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Esta frase da la idea de que el hombre, sí, toma a su hijo de la mano y lo lleva por el lugar peligroso. En este caso, era el desierto. En este caso, Dios está diciéndoles: Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino por donde habéis andado hasta llegar a este lugar. Dios había mostrado y manifestado su poder a los hijos de Israel a través de todo el desierto. Cuando ellos tuvieron sed, llegaron a una roca y Dios les dio agua para que bebieran. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio maná y también envió codornices para que ellos comieran carne. Entonces, Dios es el que va delante de nosotros, delante del desierto, y nos lleva a través de los desiertos de nuestra vida. El desierto puede verse como dificultades, problemas, muchas necesidades por las cuales pasamos, pero ante todo debemos de saber que Dios nos lleva de la mano. Él no nos va a dejar solos pasar por el desierto, porque Él sabe que no estamos capacitados para caminar solos por el desierto. Entonces Él nos toma de la mano como el padre o el hombre toma a su hijo de la mano, y Dios nos lleva a atravesar esos desiertos peligrosos que tenemos delante de nosotros, ya sean problemas, ya sean pérdidas, dificultades por las cuales Dios nos permite pasar. Él va con nosotros. Entonces, seguimos más adelante. Deuteronomio 9:3 también nos dice que
El que va delante de nosotros en el desierto es Dios. Dice, Jehová tu Dios pasa delante de ti como fuego consumidor. Jehová tu Dios los destruirá y Jehová tu Dios humillará a esos gigantes delante de ti. Algo que esta es una promesa hermosa que Dios quiere dejarnos en esta tarde, amados hermanos, es que Dios pasa delante de nosotros. No vamos solos, Él va delante de nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pasa delante de nosotros como un fuego consumidor. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema, el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego saca la escoria que hay en los metales. Y dice que Jehová destruirá a los gigantes, a nuestros enemigos, a aquellos que se han levantado para estorbarnos, para infundirnos temor y no pasar a poseer el lugar, la tierra que Dios tiene para nosotros como promesa. Y Él dice, yo voy delante de ti, no debes de temer, voy delante de ti como un fuego consumidor. Acuérdense que también en el desierto Jehová era un fuego de noche y una columna de nube de día para cubrirles. Y dice, Jehová tu Dios los destruirá. Dios es el que va a destruir a nuestros enemigos, a los gigantes que están impidiéndonos entrar a nuestra herencia. Y Jehová nuestro Dios los va a humillar, es decir, los va a quebrantar delante de ti. Algo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Tú los echarás y los destruirás enseguida. Nosotros nada más tenemos que creer que Dios va delante de nosotros y echar a nuestros enemigos. Ya Dios los destruyó, ya Dios los humilló, ya Dios fue delante de nosotros con su fuego consumidor. Entonces, nada más nos toca a nosotros echarlos y los destruirás enseguida. Bien, amados hermanos. Ahora sí, pasemos a Axa. Axa. El nombre de Axa significa adornada o cadena de tobillo. Axa era una mujer, hija de Caleb. Y empecemos nuestro estudio en Josué 15:14. Dice así: y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Estos eran los gigantes. Ya Josué los había visto. Ya Josué había dado informe de cómo eran estas personas. Y Caleb fue el que los echó de allí. Él propuso en su corazón terminar con estos gigantes que aún estaban habitando en la tierra que Dios le había dado a Israel. En Josué 1 leemos que dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Bien, esta ciudad de Kiriat Sefer era también una ciudad de gigantes. Por eso Caleb pide ayuda y dice: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, en recompensa yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Era una gran recompensa realmente la que Caleb estaba ofreciendo, porque también la ciudad era una ciudad grande, fuerte, con gigantes. Y el verso 13 nos dice que la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Bueno, Otoniel es un hombre que Dios levantó en este tiempo, porque recordemos que los hijos de Israel continuamente repetían el ciclo de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Dios les levantaba un juez y los libertaba
y de esta manera volvían a tener paz por cierto tiempo. En este caso, Otoniel, que es el sobrino de Caleb, fue levantado como juez en Israel y estuvo venciendo a los enemigos y fue un libertador para Israel y trajo a la tierra de Israel un reposo de 40 años. Bueno, entonces debemos de saber que la recompensa era grande, ¿sí? La promesa era que si alguien tomare a Kiriat Sefer, Caleb le daría a su hija Axa por mujer. Esta mujer Axa era una mujer que tenía un espíritu muy parecido al de su padre Caleb. Una mujer que tenía fe, que quería luchar, que quería trabajar, una mujer que quería virtuosa, una mujer que quería de alguna manera agradar también a Dios. Ella había también visto hechos maravillosos de parte de Dios y de esta manera ella también era una mujer alentadora, una mujer humilde, pero también una mujer que tenía voz y voto delante de su padre. Cuando Axa se iba con Otoniel, él la persuadió para que le pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno y Caleb le pregunta, ¿qué tienes? Bueno, realmente Otoniel sí veía que la tierra que les había dado Caleb, Kiriat Sefer, era buena tierra, pero había un problemita. Esa tierra era desierta. Había mucho desierto. Y en vez de que Axa renuncie a ese territorio de Kiriat Sefer o le diga a su padre, cámbiame el territorio porque este territorio es muy desierto. En vez de eso, ella pide a su padre que le conceda un don. Pasemos al verso 15. Axa le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ella, muy inteligente, Axa, no renunció a la tierra que su padre les había prometido dar, sino que ella le dijo, concédeme un don, un regalo. Ella pidió, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas, porque el lugar del Negev es un desierto. Y Caleb, pues como estaba sensible, porque ya su hija se despedía de él en este momento y se iba con su esposo, Otoniel, entonces, pues le concede las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Fíjense qué interesante. Dios a través de su palabra nos dice que nosotros somos padres y como padres humanos damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre no nos va a dar lo que nosotros le pidamos? Él quiere que nosotros nos acerquemos y le pidamos. Le pidamos lo que nosotros necesitamos en este momento. Si nosotros estamos pasando por un desierto en nuestra vida, es muy importante entonces que le pidamos a Dios que nos dé fuentes de aguas. La fuente de agua nos habla de vida y esta vida o esta fuente nos dice que es una fuente que brota constantemente. No es una fuente o un lugar donde el agua está estancada y llega a descomponerse, a podrirse. No, son fuentes de aguas.
Esto nos habla de un constante manantial que fluye y fluye vida, y vida en abundancia. Así que nosotros debemos de pedirle a Dios que cambie nuestros desiertos en fuentes de aguas, y Él lo va a hacer, como Caleb lo hizo con Axa. Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, es decir, ahora había agua que descendía y bañaba todo ese desierto, pero también había agua que subía, manaba de las fuentes de abajo para regar toda la tierra de Kiriat Sefer. En Josué 15:19, Axa le pide que le dé las aguas, Caleb le da las aguas, y vemos que esta es una bendición grande, recibida de parte de Axa, de su padre Caleb. Números 14:24, leemos un verso de Caleb. Dice: pero a mi siervo Caleb, el padre de Axa, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Como ya Caleb había pisado esa tierra cuando la fue a reconocer, Dios había puesto en Caleb otro espíritu. Un espíritu de ánimo, de fortaleza, de que no tendría temor, y él decidió ir en pos de Dios. Entonces Dios, la promesa era esta: yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esta era una promesa que Dios le había dado a Caleb, y ciertamente su descendencia la tendrá en posesión. La descendencia de Caleb era Axa y Otoniel, ahora su yerno, y también algo importante que vemos es que no solo tenían la ciudad de Kiriat Sefer, sino que ahora tenían más territorio, más tierra. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo le fueron dadas a Otoniel y a Axa. Obviamente, los descendientes que vinieron de Otoniel y de Axa tuvieron más territorio. Su descendencia tendría en posesión la tierra. Vemos ese cumplimiento de esta promesa a Caleb. El cumplimiento lo tuvo Axa, su hija, y Otoniel, el juez de Israel. El verso 8 nos dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Es cierto que esta tierra sí tenía frutos grandes, sí había gigantes en esa tierra, pero también era una tierra donde fluía leche y miel. Nos habla de bendición abundante que había en este lugar. Y Caleb anima al pueblo en ese entonces, cuando fue enviado por Moisés. En el verso 9 les dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amados hermanos, somos invitados a no ser rebeldes contra Dios, a no tener temor al pueblo de esa tierra, aunque veamos que son gigantes, porque ciertamente Dios ha prometido que Dios se las va a dar en herencia, en heredad. Y nosotros, Caleb dijo, nosotros los comeremos como pan. ¿Qué tanto nos cuesta comer un pan? No nos cuesta gran cosa más que llevarnos a la boca el pan. ¿Y por qué Dios los había entregado? Porque el amparo de ellos se ha apartado. Y con nosotros está Jehová. Vuelve a repetir: el Señor, no los temáis. No tengas temor en este tiempo por la situación por la cual estás pasando. Dios está contigo, Dios está ayudándote. No seas rebelde al mandato y al llamado que Dios te ha dado.
Tú tienes que entrar a poseer la tierra. El temor debe de irse de ti. El Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 7, capítulo 7, que nosotros debemos de pedir lo que necesitemos. Tal vez estemos necesitando agua que nos vivifica, agua saludable, agua que nos dé una libertad, una sanidad, una alegría. El Señor nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Buscad, ¿qué quieres buscar? ¿Qué necesitas de Dios? Si necesitas algo de Dios, entonces lo único que tienes que hacer es buscar, buscar, buscar y buscar. Tarde, mañana, noche, busca lo que tú quieres de Dios. Buscad y hallaréis. Llamad. Llamad se nos da la idea de tocar la puerta. Toca la puerta, como aquella viuda. Tarde, mañana y noche. Ella iba delante del juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y aquí se nos invita a llamar. Llama y se te abrirá la puerta. Entonces nosotros tenemos que hacer 3 acciones. 1, pedid. ¿Qué quieres que Dios te dé? Otra, buscar con insistencia. Y otra, llamad, 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 llamad. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos va a ayudar en cualquier momento que nosotros necesitemos y le pidamos. Y Él nos va a dar lo que le pedimos. Pasemos un poco más adelante. Gálatas 4, 6 y 7 nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Y Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papacito, te necesito. Así que ya no somos esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No somos más esclavos del pecado. No somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado de su Espíritu y el Espíritu de Dios clama dentro de nosotros, Abba Padre. Y Dios va a concedernos lo que nosotros le pidamos porque somos hijos y somos herederos de Dios por medio de Cristo. No somos cualquier cosa, somos un pueblo santo, una nación escogida, una nación de reyes y sacerdotes, y somos herederos de Dios por medio de Cristo. Toda esa obra la ha hecho nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Así que no debemos de decir en nuestro corazón, no es que no puedo hacer esto, no es que no soy digno de pedir esto. No, somos hijos de Dios y por eso nos acercamos con confianza a Dios, clamamos Abba Padre y Él nos dice, ya no eres esclavo, eres un hijo y si eres hijo entonces eres un heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan 7:37 nos está diciendo que si nosotros tenemos sed, debemos de ir a Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba de esa agua que emana como una fuente abundante para satisfacer nuestra sed, nuestra necesidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él promete darnos el agua. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que ir a la fuente del agua. No tengo que estarme sentada, cruzarme de brazos y esperar a ver quién me va a traer agua. No. Si yo tengo sed, yo debo de ir a la fuente de agua viva, que es Jesús, y beber de esa agua. Si tienes sed,
amado hermano, amada hermana, ¿tienes sed? Jovencitas, ¿tienen sed? Jovencitos, adolescentes, ¿tienen sed? Vayan a Jesús y beban del agua de la vida. Esa es la actitud que debemos de tomar, tomar mis pies y acudir a la fuente del agua viva. Verso 38, Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros creemos en Jesús, la promesa es que de mi interior correrán esos ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son aquellos que van a tomar a aquellas personas que se acercan a nosotros con sed. Pero si no, en nuestro interior no tenemos el agua viva, no hemos ido a la fuente, a nuestro Señor Jesús, para tomar de esa fuente, para que Dios nos dé ríos de agua viva, pues entonces, ¿cómo pueden correr de nuestro interior los ríos de agua viva? Debo de ir al dueño de la fuente para que Él llene mi vida, llene mi ser y que de mi interior corran los ríos de agua viva para dar agua a los sedientos. En este tiempo la gente tiene sed de Dios, sed de su palabra, sed de consuelo, sed de ánimo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo tengo que ir a la fuente. Tengo que ir a la fuente para que de mi interior salga lo que Dios, lo que Jesús me ha dado de esa agua viva. De mi interior corran esos ríos de agua viva y fluyan a otras personas con vida también para ellos. En el Salmo 126, verso 4, vemos cómo esta promesa que Dios le da a Caleb y Caleb le da a Acsa, vemos que el verso 4 nos dice que la promesa ha sido cumplida. Dice así: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Bien, ahora vemos que el Negev es la tierra que le fue prometida a Acsa, regalada a Acsa y a Otoniel, que era un lugar desierto. Pero Acsa, como su nombre lo dice, ella pudo adornar esta tierra desierta con arroyos de agua viva. Por eso el Salmo 26:4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ya no se habla de ese lugar como un desierto. Ahora se habla como un lugar de frutos abundantes, como un lugar de arroyos. Nosotros sabemos que cuando hay agua corriente en un río o en este arroyo, como el arroyo del Negev, hay vida. Los animales pueden llegar a beber de esas aguas. Las personas pueden llegar a tomar de esa agua. Se nos dice que en la antigüedad la gente bebía de esos arroyos porque el agua era muy pura, muy limpia. También se nos dice que hubo tal abundancia de fruto, de árboles en ese lugar, que se convirtió ahora de ser un desierto en un lugar de mucho fruto, de mucha bendición. Es decir, que Acsa convirtió ese lugar árido, ese lugar seco, ella lo transformó en un lugar verde, en un lugar fructífero. Y de esta manera vemos cómo Acsa nos alienta, nos anima a que nosotros
avancemos más y más adelante y convirtamos esos lugares desiertos, secos, inhabitables, en lugares de arroyos que tienen vida y que pueden hacer florecer a los árboles en medio del desierto. Hoy podemos ir a este lugar en estos días y ciertamente no vemos el desierto. Dios ha hecho florecer, crecer árboles en medio del desierto. ¿Por qué? Por los arroyos que fluyen en el Negev. Aguas de arriba y aguas de abajo. Pidamos que Dios nos bendiga grandemente con estas aguas que pueden ser de bendición a otras personas e imitemos a AXA para convertir nuestros desiertos en manantiales y en arroyos que den vida y traigan fruto para aquellos que nos están rodeando y que están viendo por qué camino vamos pasando. Acuérdense que Dios está con nosotros y nos toma de la mano como el padre que toma a su hijo. No estamos solos en este desierto. Dios está con nosotros y Él va a cambiar nuestros desiertos estériles en valles fructíferos, siempre y cuando nosotros vayamos a Él. Les invito, amados hermanos, a inclinar nuestro rostro y a dar gracias a Dios. Dios, en esta hora, agradecemos tanto por la vida de AXA, porque a través de ella, tú nos enseñas que debe de haber en nosotros otro espíritu como lo tuvo también Caleb. Un espíritu diferente que veía las cosas como tú, Dios amado, las ves. No queremos ver con nuestros ojos físicos, queremos que tú abras nuestros ojos espirituales para ver las bendiciones que tú tienes para tus hijos, para nosotros. Y Señor, agradecemos tanto porque a través de AXA nos muestras que tú vas a cambiar nuestros desiertos, que tú vas a vencer a nuestros enemigos por altos, por grandes, por gigantes que sean, que las ciudades amuralladas tú las vas a destruir, que no hay enemigo grande, porque tú estás con nosotros. Tú vas a deshacer a nuestros enemigos, tú los vas a consumir. Tú ya los has derrotado, solamente deseas que nosotros pasemos adelante, que nosotros creamos las promesas de que tú ya has hecho la obra. Gracias, Padre nuestro, por esta mujer AXA, porque aprendemos de ella que supo acondicionarse, supo acoplarse, supo responder al llamado que tú le diste. Y ella fue de una gran bendición para su esposo Otoniel. Gracias porque tú levantaste este matrimonio para tu gloria y para tu honra y le pusiste por juez en Israel a Otoniel, y a AXA como esposa siempre estuvo a su lado apoyándolo en todo lo que él tenía que hacer. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. El Señor les bendiga y guarde.